Shalom, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Shalom, Aníbal, Carla, Katy, Jorge, sean bienvenidos. Vamos a ver la segunda parte de la Sebach Shelamim, la ofrenda de paz, ¿sí? La Sebach Shelamim, quinta parte. Comer en estado de contaminación. En Vayikra 7, del 19 al 21 dice: la carne que toque algo impuro no deberá comerse, se consumirá al fuego. En cuanto a la otra carne, solo el que esté limpio puede comer esa carne. Pero la persona que en estado de inmundicia coma carne del sacrificio del bienestar de Yahweh, esa persona será cortada de su parentela. Cuando una persona toque algo impuro, sea inmundicia humana o un animal impuro o alguna criatura impura, y coma carne de los sacrificios del bienestar de Yahweh, esa persona será cortada de su parentela. La carne de las ofrendas debe ser consumida solamente si la carne en sí y la persona que pretende comerla están en estado de pureza ritual. No alcanza la carne en estado puro, la persona también tiene que estar. Este pasaje establece las prohibiciones y las penas por transgresiones intencionales de este requerimiento. La ofrenda por una transgresión involuntaria se encuentra en el capítulo 5 que vamos a estudiar más adelante. Cuando se transgrede cualquier mandamiento restrictivo para el que no se especifica un castigo, el transgresor era condenado normalmente a azotes. Solo por las transgresiones mencionadas en los dos pasuquín siguientes hay pena de separación espiritual. Cuando dice toda persona no contaminada, implica que la carne de una ofrenda de paz puede ser comida por cualquier persona apta para ello y no solo por el dueño. Sí, o sea, podía ser un banquete compartido como ya explicamos. Por eso podía justamente convidar a otros. Puede haber una notable similitud entre comer de las ofrendas de paz en agradecimiento, que consistía en carne y pan, y comer la mesa del Adón. Comer la mesa del Adón con una actitud de rechazo y desprecio hacia los hermanos es como comer en un estado de impureza y produce un juicio divino. Por causa de que los santos en Corinto no habían reconocido a sus hermanos como parte del mismo cuerpo, cayeron bajo juicio y muchos recibieron enfermedades y murieron antes de tiempo, como está escrito en el capítulo 11 de Corintillín Aleph. En cuanto a lo que les voy a decir ahora, no los alabo, porque ustedes no se reúnen para lo mejor, sino para lo peor. Primeramente, he oído decir que cuando se reúnen como comunidad hay entre ustedes disensiones, y en parte lo creo, porque es preciso que haya entre ustedes hasta partidismos, para que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. Porque cuando ustedes se reúnen en un lugar no es para comer la cena del Adón, pues cada cual se adelanta a comer su propia cena, y mientras unos tienen hambre, otros se emborrachan. Es que no tienen casas en donde comer y beber, o menosprecian la comunidad de Yahweh y avergüenzan a los que no tienen. ¿Qué les puedo decir? ¿Los alabaré? En esto no los alabo. Shaul estaba bastante enojado aquí, ¿no? El mensaje que se está dando al comer del pan, que simboliza la entrega del Mashiach por su congregación, es que todos somos cuerpo en él, como está escrito, puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. En Corinthians Aleph, en el capítulo 10. Entonces, al tomar una parte de ese pan junto con los demás, hay una proclamación de unidad, justamente. El problema que hubo en Corinto fue que los que estaban tomando ese pan y así proclamaban su unidad con el cuerpo de los creyentes, después vivían en divisiones y actitudes de crítica y desprecio hacia los demás. Estaban peleando entre ellos. No se puede proclamar una cosa y vivir otra. No se puede predicar algo que uno no vive. Esta actitud trae el juicio divino sobre el culpable, como dice en el capítulo 11. Por lo tanto, examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe sin discernir la realidad, come y bebe juicio para sí mismo. Por eso hay entre ustedes muchos enfermos y debilitados y muchos han muerto. En este caso, el juicio produjo
enfermedades y muerte antes de tiempo. Así que si hay muchos enfermos y algunos que mueren jóvenes en nuestras congregaciones, tendremos que preguntarnos qué tipo de actitudes tenemos entre nosotros. Esa es la cuestión. Nosotros no le prestamos mucha atención al tema de morir jóvenes. Sin embargo, en las escrituras y tradicionalmente es uno de los castigos que Yahweh inflige a los transgresores y a los rebeldes. Es el castigo que viene de su mano, una vida corta y sin descendencia. Esos son los dos castigos que siempre se tuvieron. Cuando sucedía eso, se sabía que era castigo de Yahweh sobre las personas, ¿no es cierto? Se llamaba de esa manera. Por otro lado, también se menciona aquí que no se puede comer ni grasa ni sangre. Este punto ya lo estudiamos en el capítulo 3. El sacerdote presenta la ofrenda. Dice en Vayikra 29:31, háblale así a los israelitas: la ofrenda a Yahweh de un sacrificio de bienestar debe presentarla el mismo que ofrezca el sacrificio de bienestar a Yahweh, o sea, las ofrendas de paz, ¿no es cierto? El Sebach Shelamim. Su propia mano presentará la ofrenda encendida de Yahweh. Presentará la grasa con el pecho para que sea mecido como ofrenda mecida, o sea, tenufá, delante de Yahweh. El sacerdote convertirá la grasa en humo sobre el altar, y ahí continúa, ¿no es cierto? Este pasaje describe el ritual que se realiza con las partes de la ofrenda de paz que serán colocadas sobre el altar, ¿no es cierto? Y con las partes que serán presentadas como regalo a los Kohanim. Todo tiene que ser presentado, no colocado, porque lo que se coloca sobre el altar es para consumo completo en el fuego. Así que había las partes que correspondían a los Kohanim y las partes que correspondían a la gente también no eran colocadas sobre el altar, pero sí presentadas como ofrenda mecida. Antes de ser colocadas ahí en el altar, se las mece hacia los 4 puntos cardinales, los 4 lados del altar, y después son elevadas y bajadas, tal como lo indican las palabras ofrenda mecida. Esa es la idea, ¿no es cierto? Este servicio se realiza solo en el caso de las ofrendas de paz, para enseñar que uno de los aspectos fundamentales en satisfacernos con nuestra situación en la vida es el reconocimiento de que la persona es sierva de Elohim, y que la Shalom abarca también paz con el mundo. Se está estableciendo una Shalom completa. El sacerdote se lleva sus partes, dice: el pecho irá para los hijos de Aarón, y el muslo derecho de sus sacrificios de bienestar lo presentarán al sacerdote como donación. El de los hijos de Aarón que ofrezca la sangre y la grasa de las ofrendas de bienestar obtendrá el muslo derecho como su porción. Porque he tomado el pecho de la ofrenda de elevación y el muslo de la ofrenda en donación de los israelitas de sus sacrificios de bienestar, y se las he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos como su asignación de parte de los israelitas para siempre. El pecho es una ofrenda mecida, como ya sabemos, una tenufá, mientras que el muslo es una ofrenda elevada, es una terumá. El pecho es la morada del corazón donde reside el deseo, y el muslo representa la capacidad de desplazarse y el poder de sustentarse a sí mismo en cuanto a mantenerse en pie. Recordemos a Jacob, ¿no es cierto? Por lo que el alzar y mecer estas partes, reconocemos que estas funciones están al servicio de Elohim y bajo su control. Recordemos, perdón, esto no va. La ofrenda mecida hace referencia a Mashiach en su resurrección. La mejor parte de la ofrenda de paz es para Elohim. Esta es consumida por el fuego y dada a Yahweh. La parte amorosa, digamos, el pecho, que es donde están los sentimientos, en una forma simbólica, obviamente, es la porción asignada a nosotros los servidores para nuestro deleite. Cuanto más ministremos Mashiach como ofrenda de paz, y cuanto más ofrezcamos Mashiach como ofrenda de paz a Elohim, más será nuestra la capacidad de amar y de poder, y el poder fortalecedor de Mashiach también, el poder que nos mantiene firmes. De esta manera seremos más fuertes, más firmes y también más amorosos. Recibiremos ese amor que tanto pedimos. Yahweh ha dado estas partes a los sacerdotes por estatutos para todas las eras. Eso significa que Elohim nos ha asignado a nosotros,
los sacerdotes del Berihadashah la capacidad de amar y el poder fortalecedor de Mashiach como nuestra porción eterna para que la disfrutemos al servir a Elohim. Él nos ungió para que fuésemos sacerdotes y nos asignó por porción la capacidad amorosa, el amor de Mashiach, la misericordia, toda su parte del amor, ¿no es cierto? Y además su poder fortalecedor, su fuerza. Por lo tanto, podemos amar a Elohim y permanecer firmes en nuestro servicio sacerdotal a Él. Las leyes de las ofrendas. Tal es la ley de la ofrenda quemada, la ofrenda de comida, la ofrenda por el pecado, la ofrenda por la culpa, la ofrenda de ordenación, el sacrificio de bienestar que le encargó Yahweh a Moshe en el monte Sinai cuando mandó a los israelitas las ofrendas a Yahweh en el desierto de Sinai. Esto lo vamos a ver un poco más amplio más adelante, pero lo tocamos un poco aquí. Esto significa que nuestra consagración al sacerdocio tiene que realizarse tomando el Mashiach, que lo incluye todo, como las 5 ofrendas y según las normas correspondientes. El Pasuk 37 nos habla de la consagración, ¿no es cierto? Aquí la consagración no es una sexta ofrenda, ¿sí? Más bien las 5 ofrendas tienen como finalidad la consagración completa. No nos olvidemos que son aspectos de una sola cosa. En el tiempo de la consagración, Elohim asignó estas ofrendas con sus diferentes aspectos para el deleite de los sacerdotes. Hemos visto que en los capítulos del 1 al 5 las ofrendas siguen una secuencia particular, ¿no es cierto? El holocausto, la ofrenda de harina, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por las transgresiones. Esta secuencia no es conforme a la doctrina, sino conforme a nuestra experiencia práctica. Sin embargo, al darse las leyes de las 5 ofrendas, la secuencia cambia significativamente. Aquí la ley del holocausto es primero, después de lo cual viene la ley de la ofrenda de harina, la ofrenda por el pecado, la ofrenda por las transgresiones y la ofrenda de paz al final. Esta última secuencia concuerda con el cuadro total de la edificación de Elohim. Según el corazón de Elohim y su deseo, Él dispuso que experimentemos a Mashiach como 4 clases de ofrenda: holocausto, ofrenda de harina, pecado y transgresiones. Si el holocausto es el requisito necesario para la ofrenda del pecado y la ofrenda de harina es el requisito necesario para la ofrenda de las transgresiones. Estas 4 ofrendas, 2 guardan relación con el requisito y 2 con el resultado. Y la ofrenda por el pecado y la ofrenda por las transgresiones tienen como finalidad justamente ese resultado particular. Estas 4 ofrendas en acción conjunta tienen como resultado la paz, ¿sí? Ese es la quinta, que es la que estamos estudiando y es la que las resume a todas, las junta a todas y las une, por así decir. Ese es el resultado final. Esta paz es lo que Elohim desea. Según su corazón, Elohim desea que nosotros disfrutemos de su edificación, la cual se centra en su Hijo, que es Mashiach. Mashiach es nuestro holocausto, nuestra ofrenda de harina, nuestra ofrenda por el pecado y nuestra ofrenda por las transgresiones, a fin de que nosotros le disfrutemos como paz, podamos tener paz, tener shalom con Él y con nuestro Padre, una shalom plena, ¿no es cierto? Esto redunda en una consagración plena, que es lo que envuelve a todas los sacrificios juntos. En nuestra acción de gracias, en nuestros votos, en nuestras ofrendas voluntarias, disfrutamos a Mashiach como nuestra paz con Elohim. Esta secuencia retrata la edificación de Elohim en su totalidad. Así entonces, en Vayikra, del 1 al 7, los capítulos, encontramos 2 secuencias: la secuencia conforme a la experiencia y la secuencia conforme a la edificación de Elohim en su totalidad. Las 4 ofrendas primarias, Lolá, Minjá, Hatat y Asham, tienen como finalidad que nosotros disfrutemos a Mashiach como nuestra paz, o sea, nuestro Shelamim, con Elohim en todo sentido. Shalom Blanca, Shalom Mili. La Sebach Shelamim en las Escrituras. En primer lugar, es ofrenda de confesión. Vamos a echar un vistazo a cada una de las 3 ocasiones que se citan para dar la ofrenda de paz, ¿sí? La Sebach Shelamim. La primera ocasión es la ofrenda de confesión. Era usada cuando el creyente buscaba a Elohim para liberación de sus enemigos, sanidad de enfermedad, cuando estaba con un problema, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera lo buscaba. Debido a que algún pecado desconocido, la persona no sabía, en ese momento no
no lo sabía, porque si no hubiera tenido que hacer el requisito de lo que el pecado indicaba, ¿no es cierto? Pero era algo desconocido porque era visto como la causa de la opresión del enemigo o la causa de la enfermedad, y correctamente estaba visto de esa manera. Pero la persona no tenía conscientemente noción de qué pudiera haber hecho para estar en esa situación. Entonces era lógico que la confesión de pecado fuera necesaria, ya que él pensaba que esa era la razón para su aprieto, ¿no es cierto? Para su problema. Ahora bien, esto mismo está declarando que estos pecados eran de la variedad de no intencionales, evidentemente porque la persona no tenía idea, ¿sí? Eran desconocidos para el creyente. Los actos de mala conducta eran tratados por medio de otros sacrificios que todavía no hemos estudiado. Vamos a ver un par de ejemplos en las Escrituras acerca del uso práctico de la ofrenda de paz en la vida israelita. Dice en Shoftim, en Jueces, en el capítulo 20, los israelitas avanzaron contra los benjamitas al segundo día, pero los benjamitas salieron de Hagibá contra ellos el segundo día y derribaron a 18,000 más de los israelitas, todos ellos combatientes. Entonces todos los israelitas, todo el ejército, subió y fue a Betel y se sentaron allí llorando delante de Yahweh. Ayunaron aquel día hasta la noche y presentaron ofrendas quemadas y ofrendas de paz a Yahweh. Los israelitas consultaron a Yahweh porque el arca de la alianza de Elohim estaba allá en aquellos días y Pinjas, hijo de Elazar, hijo de Aarón, el sacerdote, ministraba delante de él en aquellos días. ¿Debemos hacerle la guerra otra vez a nuestros paisanos, los benjamitas, o no? Y Yahweh respondió, suban que mañana los entregaré en las manos de ustedes. En el capítulo 21 continúa, dice, los hombres de Israel habían hecho un juramento en Mitzpah. Ninguno de nosotros dará su hija en matrimonio a un benjamita. El pueblo vino a Betel y se sentó allí delante de Elohim hasta la noche. Gemían y lloraban amargamente y decían, oh Yahweh, Elohim de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel, que falte ahora una tribu de Israel? Temprano al día siguiente, el pueblo edificó un altar allí y trajeron ofrendas quemadas y ofrendas de paz nuevamente. Siempre se preparan todas estas cosas con ofrendas de paz, ¿sí? Entonces, en estos dos casos, los israelitas estaban perplejos de lo que les estaba pasando a ellos, por lo que primero ofrecieron un olá que estaba designado a llamar la atención y el favor de Elohim, y después un sebastelamín, ¿no es cierto?, como una ofrenda de confesión de alguna situación pecaminosa de la que ellos no estaban del todo de acuerdo. Esto ya lo hemos estudiado en otras partes. Ellos estaban realmente en deuda y tuvieron que pagar 2 veces. Primero, ser derrotados 2 veces para la tercera vez derrotar a los benjamitas que realmente habían cometido un gravísimo pecado, ¿no es cierto? Pero como la justicia empieza por casa siempre, Yahweh lo primero que hace es establecer la justicia sobre el reclamante. Si el reclamante está completamente limpio, puede ir de por sí, pero si el reclamante no está completamente limpio, podemos ver, va a ver que va a tener que pagar primero su deuda y luego podrá avanzar al camino de ejercer la justicia que debía ser ejercida. Finalmente, realmente ellos pudieron establecer esa justicia, pero nosotros tenemos que ver que no se puede ir a la guerra en cualquier estado y que si vamos a ir realmente, lo primero que tenemos que hacer es limpiarnos a nosotros mismos. Sobre todo tener esos pecados escondidos o ignorados. Bueno, no son escondidos necesariamente, y ellos se dieron cuenta después de todas las cosas, pero no se saben, no se nos muestran a los ojos. Uno se pone a pensar y parece como que no hubiera nada. En segundo lugar, esta aplicación de las escrituras de esta ofrenda es como ofrenda de voto. Era típico de esos días hacer un voto a Elohim que si él ayudaba con algún tipo de problema, mostraba su misericordia hacia uno por una necesidad especial, entonces la persona prometía hacer algo a cambio por Elohim. Eran siempre estos votos, ¿no es cierto? Cuando esa promesa, ese voto a Elohim era cumplido, él mismo era acabado con una ceremonia que incluía la ofrenda de paz, ¿sí? O sea, se hacía un ritual al principio y uno
al encerrar, para pagar el voto. La esencia de esta clase de Sebach, esta ofrenda de votos, y es ilustrada muy bien en la historia de Jacob huyendo de su hermano Esaú, y después de haberlo engañado y obtenido el derecho a la primogenitura de su padre, Yitzhak, ¿sí? Que con derecho por tradición le pertenecía realmente a Esaú, no le pertenecía a Jacob, ¿no es cierto? Jacob y entonces hizo un voto diciendo: si Elohim permanece conmigo, si me protege en este viaje que estoy haciendo y me da pan para comer y ropa para vestir, y si vuelvo a salvo a la casa de mi padre, Yahweh será mi Elohim, dijo Jacob en Bereshit 28. Y en el 35 dijo, sucede que Jacob erigió un pilar en el sitio donde le había hablado, un pilar de piedra, y ofreció una libación sobre él y le derramó aceite. Jacob le dio al sitio donde Elohim le había hablado el nombre de Bet-El, casa del poderoso. Esto está en el 35, ¿no es cierto? Yahweh ya había puesto sus principios en práctica mucho antes de Moshe y la ley, ¿sí? Pero habían llegado a degradarse y a pervertirse por su mal uso en cientos de culturas en existencia. Son cosas que vamos a seguir estudiando. Aquí nosotros tenemos a Jacob unos 500 años antes de darle a Moshe la ley, ¿no es cierto? Llevando a cabo la clase de ofrenda Sebach, justamente. Hemos visto que los patriarcas realizaban holocaustos, o sea, no hay nada nuevo en lo que Yahweh está poniendo, más bien está restaurando cosas que se perdieron. La piedra levantada, erigida, ¿no es cierto?, por Jacob, es en hebreo Matzebah. Sí, la palabra, que puede indicar un pilar de alguna clase, normalmente usado como un marcador, ¿no es cierto? Un poste que se ve desde todas partes, un tipo de altar muy primitivo. Obviamente, como Jacob está usándolo como un lugar de ofrenda, Yahweh mismo era más como altar que un marcador de frontera, ¿no es cierto? Y la historia muestra el voto hecho por Jacob, ¿no? Cuando dice: si me ayudas, tú serás mi Elohim. Esa fue la condición, ¿no es cierto?, del voto. Y luego, muchos años más tarde, cuando Jacob cumple su voto al hacer a Yahweh su Elohim, él levanta justamente este Matzebah y ofrece libación, derrama aceite sobre esta piedra como ofrenda de voto, justamente. La ofrenda de voto prescrita con detalle, ¿no es cierto?, a Moshe en Vayikra, en capítulo 3, fue dada 5 siglos después de este incidente que estamos mencionando, ¿no es cierto? Y aun cuando los principios y la esencia de la ofrenda de voto son los mismos, Yahweh ha refinado, los ha definido más aún, ¿no es cierto? Los ha dejado más claros, por así decir. Cuando Jacob levanta la piedra, hace un voto y ofrece un sacrificio de aceite, pero él no estaba inventándose algo nuevo tampoco, ¿sí? Porque él estaba haciendo cosas que ya los patriarcas venían haciendo desde antes. Lo que él hizo era costumbre típico para esos días, no solo entre los hebreos, sino hasta en la mayoría de las personas en el Medio Oeste, porque todos venimos del mismo grupo familiar, que es de Noaj, ¿no es cierto? En tercer lugar tenemos la ofrenda voluntaria. La tercera clase de ofrenda de paz es en ocasiones llamada ofrenda voluntaria. La misma es bastante diferente de la clase de ofrenda de paz de voto y confesión, ya que en la ofrenda voluntaria el creyente no está en busca de nada, o sea, de nada de parte de Elohim. No va a pedirle algo, más bien es sencillamente una expresión espontánea de gratitud, justamente. Lo que va a hacer es agradecer algo. Es una ocasión bastante alegre, por lo tanto. Las 3 clases de ofrenda de paz terminaban con una cena sagrada, una cena sumamente importante, que típicamente involucraba al creyente y al sacerdote que hubiera oficiado, ¿no es cierto? Estas situaciones eran en general gozosas en su naturaleza, eran sumamente alegres, aunque la ofrenda voluntaria era justamente la más feliz de estas formas, ¿no es cierto?, de estas diferentes formas que asume la Sebach Shelamim. Hoy ya no se ofrecen ofrendas literales de paz, ¿no es cierto?, en cuanto a animales, de gozo, gratitud, pero su espíritu debería permanecer. Su espíritu está, si lo podemos ver, en un banquete que se comparte, en una cena entre todos juntos, que como ya lo hicimos, ya comparamos esto con la cena del Adón. Pocos, aún entre los supuestos buenos creyentes, se regocijan como debieran
confían, esa es la verdad, como tienen el privilegio de hacerlo, en la paz y el amor de Elohim. Aunque en algunos casos esto se deba a que no aprecian debidamente lo que Elohim ha hecho por ellos, este no siempre es el problema. Hay muchos creyentes que no comprenden realmente que tenemos el privilegio de ser felices en nuestra creencia, que es nuestro deber también exponer al mundo la felicidad que esa relación nos está produciendo, que tenemos que dar esa fiesta, ¿no es cierto? Viven más a la sombra del madero que a la luz de la resurrección. Piensan que es pecaminoso ser felices. Hay muchos en el cristianismo que tienen ese concepto, ¿no es cierto? Que hay que ser una cosa miserable, ¿no? Siempre. Y no se trata de eso. Y que aún una sonrisa podría ser inconveniente, que la risa es sacrílega. Tienen muchas ideas preconcebidas y muy equivocadas. Señalan el hecho de que no hay registro de que Yahshua se hubiera reído o aún sonreído. Esto es verdad, pero tampoco hay registro de que Yahshua se hubiera peinado o bañado. Está con ese criterio. Entonces, esas personas tratan de llevar la carga del mundo sobre sus hombros. Normalmente son exagerados en ese sentido y piensan que cualquier momento pasado en recreación no solo es tiempo perdido, sino que es algo ciertamente irreligioso. Y eso no es así. También lo dijeron de Yahshua, ¿no? Este es comedor y bebedor, ¿no es cierto? Se lo acusó de ser justamente todo lo contrario de lo que era Yahanan el inmersor. Él era una seta totalmente, la gente se quejaba. Ahora viene el hijo del hombre, dijo Yahshua, come y bebe y también tampoco les viene bien la cosa. Así que estos son buenos creyentes, pero no son creyentes felices y esto no es ciertamente representativo del reino. Si hubiesen vivido en los tiempos de Yahshua y si hubiesen estado entre sus seguidores, habrían puesto en duda, sin duda, la conveniencia de que Yahshua asistiera a las bodas de Caná, por ejemplo, ¿no es cierto? De haberlo acompañado lo hubieran hecho de mala gana, ciertamente, lo hubieran esperado con suma impaciencia para que se retirara de ahí. ¿Cómo es que estaba perdiendo el tiempo en una boda, no es cierto? No es que tenemos tanto para hacer, hay una obra muy grande para realizar, ¿sí? Si hubieran sabido que tan solo tenía 3 años para trabajar Yahshua en ese momento, habrían quedado más perplejos todavía. Esta clase de buenos creyentes habría creído que en las actividades sociales de Yahshua había algo de malo, porque también lo piensan acerca de cualquiera. De hecho, ya dijeron en su época, ¿no es cierto?, lo que les acabo de decir. Pero vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, ahí tiene un hombre con melón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, en Matías 11. ¿Cómo podía pasar tiempo comiendo y bebiendo con los pecadores? ¿No es cierto? Para nosotros también es exactamente lo mismo. Y sin embargo, por supuesto, no estamos diciendo vamos al cine, salgamos a fiestas y dejemos todas las cosas. Eso no tiene nada que ver y tampoco era lo que Jesús estaba haciendo, ¿sí? Pero aún los fariseos estaban perplejos por esto cuando señalaron el ayuno y la oración de los discípulos de Yahanan, ¿no es cierto? Para reprender implícitamente al Mashiach que estaba en un banquete. Después Leví le hizo un gran banquete en su casa y había un gran número de publicanos y otros que estaban a la mesa con ellos. Los fariseos y sus escribas se pusieron a murmurar contra los discípulos de él, diciendo, ¿por qué ustedes comen y beben con los publicanos y pecadores? Y Yahshua les respondió, los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces ellos le dijeron, los discípulos de Yahanan ayunan muchas veces y hacen oraciones, ahí les estaba cayendo bien la cosa, ¿no? Igual que los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Y Yahshua le dijo, ¿acaso pueden ustedes hacer que los que están de bodas ayunen mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando les quitarán el novio, entonces en esos días ayunarán. Esto está en el capítulo 5 de Lucas. Esto se escribe teniendo muy en cuenta los tiempos en que vivimos, ¿sí? Al borde mismo de entrar o no, depende de cómo sea, ¿no es cierto? Porque no depende de nosotros entrar, en el reino del milenio. Si alguna vez hubo una época cuando la seriedad y la sobriedad deberían caracterizar las vidas de los seguidores de Mashiach, este es sin duda ese momento. Están por ocurrir grandes y portentosos acontecimientos, muchos de ellos ya están sucediendo a nuestro alrededor. Este no es momento para ocuparnos en pavadas y necedades. El rey está a las puertas.
Sin embargo, estos hechos no nos debieran hacer olvidar que somos hijos del Rey, justamente, que nuestros pecados han sido perdonados y que tenemos el derecho de estar felices y de regocijarnos. No podemos ponernos tristes porque está viniendo. Tenemos que ponernos felices porque Él está viniendo. Sobre todo justamente por el hecho de que está llegando. La obra debe ser terminada y nosotros debemos participar en ella. Pero algunos hablan como si todo dependiese de ellos mismos, ¿no es cierto? Como si, bueno, pero las cosas dependen de lo que yo hago, ¿no es cierto? En sus oraciones le recuerdan a Elohim que lo que se necesita hacer se le dan consejos, le dan sugerencias, así como si tuviesen miedo de que Él se fuera a olvidar de algunos asuntos que para ellos son de gran importancia, ¿sí? Si son de gran importancia o no para el Padre, no lo sabemos, pero hay muchas veces que las personas piensan que saben cuál es la prioridad entre todas las cosas. Son almas buenas, ansiosas en todo momento de hacer lo correcto, ciertamente, están buscándolo, sí, ciertamente, pero nunca aprendieron a echar sus cargas por completo sobre el Adón. Están haciendo todo lo posible para llevar la carga y aunque gimen bajo el peso, están determinados a no rendirse nunca. Realmente no van a rendirse, luchan por avanzar y hacen mucho bien también, no vamos a decir que hacen mal. Son obreros valiosos y el Adón los ama sin duda alguna, aunque preferiría que se relajaran y disfrutaran de Él, ¿no es cierto? Verdaderamente, ya que al final de cuentas, Él es quien hace todas las cosas, Él es quien hace todas las cosas, lo repito, Él es quien hace todas las cosas, no nosotros. Nosotros estamos convencidos de que tenemos que hacer un montón de cosas, porque si no... Bueno, no va a suceder las consecuencias de esas cosas. Pero con todo su trabajo y su esfuerzo, a estos creyentes les falta una cosa básica, la fe en Elohim. Le falta fe para creer que aquel que empezó la obra también la debe terminar. Y que Él se interesa tanto o más por su obra que ellos mismos, que Él es el que sabe perfectamente cuáles son los pasos que hay que seguir, ¿sí? Que en este mismo momento Elohim está haciendo todo lo posible para adelantar su causa, para llevarla adelante. O sea, Él está dando todos los pasos en perfección. En su religión encuentran poco gozo y mucha preocupación estos hermanos que andan perdidos, dando vueltas y buscando cosas, ¿no es cierto? Son como Marta, que trabajó y se preocupó, pero dejó de lado lo que era necesario, ¿no es cierto? Miran con desaprobación a las Marías, a las Miriam, ¿no es cierto? Se quejan ante el Adón de ellas, experimentan dificultades en comprender cómo el Mashiach pudo tomar el partido María. ¿Cómo la vas a elegir a ellos si yo estoy trabajando, no es cierto? Preguntan si la comida se hubiera terminado de preparar de haber habido 2 Marías y ninguna Marta, ¿no es cierto? ¿Cómo es la cosa? Estos creyentes trabajan y son fieles en su trabajo, pero por dentro sienten que otros no están cumpliendo con su parte, que a ellos les toca demasiada carga, no están haciendo las cosas, no tienen gozo. Estos creyentes terminan siempre quejándose de que las cosas no le están trayendo gozo, pero sin embargo no es que no les traigan gozo, sino que ellos las están tomando de la manera equivocada. Ellos están agregando las cosas del Padre a sus propias cargas sin dejar esas cargas de lado. Y el problema está en que nosotros tenemos que dejar cosas para agarrar otras. No tenemos más que 2 manos, por así decir. Entonces, si queremos agarrar muchas cosas, algunas van a tener que ser dejadas para atrás. Y esas son las cosas, evidentemente, de la carne. Resalta la misma lección acá en el retrato del hijo pródigo. El hijo mayor dijo que nunca había hecho nada de malo. Sí, el padre no se lo negó. Siempre había trabajado mucho y no había perdido tiempo en fiestas ni en comilonas. Ahora que había vuelto el hijo menor, después de haberse gastado toda su parte de la herencia en una vida completamente disoluta, el mayor estaba enojado y no quería entrar a la fiesta que se realizaba en honor del hermano que había regresado a casa. De nada valió que el padre saliera a rogarle que entrara. ¿Sí? Por el contrario, el hijo reprendió al padre diciéndole que apenas había vuelto el pródigo, que había gastado todos sus bienes con rameras, había malgastado todo. El padre había hecho una fiesta y había matado al becerro gordo, ¿no es cierto? Que nunca, pero nunca había dado nada por su hijo obediente, o sea, no le había dado ni siquiera un corderito, se queja. Esto está en el capítulo 15 de Lucas, ¿no es cierto? En medio de las cosas más solemnes que nos están sucediendo, los creyentes debiéramos todos ser personas felices, ¿sí?
irreverentemente felices, por así decir. Yahshua no mostró abatimiento ni desánimo, ni siquiera frente al madero. ¿Por qué no debemos ser felices, levantar fiestas y llenarnos de gozo? Que, oh, casualidad, les voy a decir que era una de las características más llamativas de los primeros creyentes, esos que tanto se admiran pero tampoco se imitan, ¿no es cierto? El rey está llegando después de todas las cosas, tenemos que tener esto en cuenta. Elohim ha puesto una canción nueva en los corazones de los redimidos. Somos hijos del Altísimo, caminamos con Elohim y debemos estar felices en su amor y demostrarlo grandemente. No todos los creyentes tienen la paz de Elohim en sus corazones como deberían tenerla, como tienen el derecho de tenerla. ¿Sí? Se han olvidado de la promesa de Mashiach, la paz le dejo y no se turbe su corazón ni tenga miedo. Los corazones de muchos están turbados, tienen miedo y se preocupan. Algún ser querido está fuera del redil y están tratando de hacerlo entrar con sus oraciones, por ejemplo, día y noche. Están trabajando y orando. No dejan nada sin hacer en sus esfuerzos por lograr su salvación, como si dependiera de nosotros, que no es así. Si alguien puede ser salvo por las obras de otros, se proponen lograr ese propósito, pero no es así, ¿no es cierto? No es que dejen a Elohim de lado, oran y ruegan a Elohim, oran como si hubiera que apretar a Elohim, ¿no es cierto? Habría que instarlo todo el tiempo. Posiblemente a los tales no se les ocurre que a Elohim le interesa mucho más que a ellos la conversión de esa alma. Se nos ha ocurrido pensar a veces que nosotros decimos, se va a olvidar del mío, no es cierto, de mi amado, del mío se va a olvidar, va a sacar a otro, pero de este se lo va a olvidar. Siempre es esa más o menos la posición que nosotros adoptamos en cuanto a nuestros pedidos delante de suyo. Nos olvidamos que son suyos, todos somos suyos, ¿no es cierto? Posiblemente a ellos no se les ocurre esto. Se les ha ocurrido que mucho antes de que empezaran a orar, a trabajar, Elohim había puesto en movimiento esos instrumentos que de ser posible lograrían el efecto deseado. ¿Ustedes creen que nosotros empezamos a orar porque a nosotros se nos ocurrió hacer alguna cosa y decirle y entonces Él se mueve porque nosotros decimos las cosas? Es al revés completamente. Cuando nosotros empezamos a orar fue porque Él vino antes y colocó esas oraciones en nosotros. De manera que si estamos orando, intercediendo por unos u otros, no es porque nosotros seamos tan buenos, no nos creamos así porque no lo somos. Realmente es Él que ha colocado esas oraciones en nosotros porque Él desea responder a esas oraciones en su tiempo, porque en eso también lo maneja Él. Así que somos propensos a querer hacer la obra de Elohim y pedirle su ayuda, ¿no es cierto? Cuando sería mejor si reconociéramos que la obra es de Elohim, es de Él, ¿no? Y cooperáramos nosotros con Él y dijéramos, ¿en qué puedo ayudar? ¿No es cierto? En el momento en que comprendemos esto, llega la paz al alma. Cuando nos damos cuenta que no somos nosotros los que tenemos que estar tomando las decisiones, sino simplemente esperar en Él para que Él nos diga, y Él dice, si nosotros esperamos, en ese momento vamos a estar en Shalom. La persona no va a dejar de trabajar ni de orar, sino que va a cambiar el énfasis y el foco. Y de esa manera va a haber mucho más fruto en su trabajo. Va a comenzar a orar con fe, pero también con tranquilidad, con la confianza de que Él escucha y Él hará. ¿Sí? Si realmente creemos que Elohim está obrando, si creemos que se interesa por la salvación de los hombres, vamos a orar más que nunca, pero vamos a dejar la responsabilidad con Él. Porque si estamos orando es porque Él coloca la oración en nosotros. Con gozo y alegría presentemos nuestras vidas y nuestros corazones a Elohim en ofrenda de olor grato para tener shalom con Él. Shalom Johnny, shalom Magnolia, Adriana, Gaby. Mashiach como shalom entre Yahweh y su pueblo. Si su ofrenda es un sacrificio de bienestar, un Sebach Shelamim, si ofrece algo de la manada, sea macho o hembra, traerá delante de Yahweh uno sin tacha. Los hijos de Aarón convertirán esto en humo sobre el altar, con la ofrenda quemada que esté sobre la leña que haya en el fuego, como ofrenda encendida de olor grato a Yahweh. Si su ofrenda para el sacrificio de bienestar a Yahweh es del rebaño, sea macho o hembra, ofrecerá una sin tacha. Si presenta una oveja como su ofrenda, la traerá
delante de Yahweh. Y si su ofrenda es una cabra, la traerá delante de Yahweh. Estos son pasuquín del capítulo 3, son pasuquín sueltos. En Vayikra 6 dice, el fuego del altar se mantendrá ardiendo sin que se apague. Cada mañana el sacerdote le echará leña, pondrá sobre la ofrenda quemada y convertirá en humo las partes grasas de la Sebach Shelamim. Todo lo dicho en Vayikra referente a las ofrendas fue hablado por el Adón en una pequeña tienda, que es la tienda de reunión, ¿no es cierto? El tabernáculo, el Ohel Moed. En el desierto, lejos de millones de personas que se encontraban muy ocupadas en otras cosas, el propio Elohim que creó el universo, ¿no es cierto?, entró en una pequeña tienda y se puso a hablar con los hombres. Todo lo que Elohim habló ahí fue dicho para la eternidad, porque todas sus cosas son para siempre. Por medio de estas maravillosas palabras de Elohim, ese pequeño Ohel Moed poco a poco se convertirá en la nueva Jerusalén. Sí, cada aspecto de este hablar referente a Mashiach y al deleite que nosotros juntamente con Elohim tenemos de Mashiach se cumplirá en la nueva Jerusalén. Ese es el objetivo final. Allí en esa nueva Jerusalén sin duda comprenderemos que Mashiach es nuestro holocausto, nuestra ofrenda de harina, nuestra ofrenda de paz, ofrenda de pecado y por las transgresiones, nuestra ofrenda mecida, nuestra ofrenda elevada, en fin, todas las ofrendas van a terminar redundando en la nueva Jerusalén. En Vayikra las ofrendas siguen una secuencia particular, como hemos dicho, primero el holocausto, harina, ofrenda de paz. El holocausto significa que tenemos que vivir absolutamente entregados a Elohim y la ofrenda de harina que Él es nuestro alimento diario. Cuando llevamos una vida de absoluta entrega a Elohim y vivimos alimentándonos de Mashiach, el resultado es paz, inevitablemente. Sí, tenemos paz con Elohim y unos con los otros. Esto significa que cuando Mashiach nos satisface, Él llega a ser la paz entre nosotros y Elohim. Hoy estamos en esta paz, la cual es Mashiach. Podemos ver esta ofrenda de paz ilustrada muy claramente en la parábola del hijo pródigo, como dijimos, ¿no es cierto? Pero mencionamos acá específicamente, traigan al ternero cebado y mátenlo, comamos y alegrémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir, estaba perdido y lo hemos hallado. Y comenzaron a festejar. La ofrenda de paz está ilustrada por el becerro gordo, ¿no es cierto? Que fue disfrutado apaciblemente por el hijo pródigo que retornaba, o sea, el pecador. Y el padre que lo recibe, que es Elohim. El hijo pródigo regresó en una condición lamentable, como estamos nosotros. Pero el padre fue amoroso, lo recibió inmediatamente. Después que lo recibió, lo vistió, o sea, le trajo las vestimentas para cubrirlo y lo restauró a su posición de hijo porque le dio el anillo, ¿no es cierto? Se le dio muerte al becerro gordo para el deleite de todos. Este becerro gordo muestra que Mashiach es nuestra ofrenda de paz, ¿sí? La cual podemos disfrutar con Elohim que nos recibe. El padre y el hijo que regresaba disfrutaron ricamente de la ofrenda de paz. Mashiach es aquel por el cual y mediante el cual llevamos una vida de absoluta entrega a Elohim. Sin Él no podemos hacer nada, básicamente. Y también es delante de Elohim, o sea, en su presencia. Para que estemos en su presencia necesitamos estar revestidos de Mashiach, porque si no, nosotros seríamos destruidos completamente. Mashiach es también aquel de quien debemos alimentarnos todos los días. Tiene que ser nuestro alimento diario. Él es nuestra comida diaria. Ahora este Mashiach es también la paz que disfrutamos con Elohim y unos con otros. Eso también tiene que ser experimentado. Si no tenemos paz unos con otros, es que no estamos alimentándonos correctamente. Es tan simple como eso. Mucha gente dice que está todo bien, ¿no es cierto? Pero se la pasa peleando unos con los otros. Evidentemente, su alimentación no es Mashiach, porque si no, no habría contiendas ni discusiones. Entonces, todas estas ofrendas básicas que nos permiten disfrutar a Mashiach como nuestra paz y Elohim son el propio Mashiach y son tipos de él, ¿sí? Este es el significado de la secuencia de estas tres ofrendas primarias. Cuando nos salimos de Mashiach, no tenemos shalom.
Esa es la realidad. Si estamos escasos de paz, es porque estamos escasos de Mashiach. La medida de paz que tenemos depende de cuánto Mashiach tenemos. Por lo tanto, la paz es un factor que nos muestra en qué grado disfrutamos a Mashiach. Es una especie de termómetro, ¿sí? Que muestra cuánto Mashiach tenemos. Cuanta más paz tenemos, más Mashiach tenemos. No hay razón para que los miembros de la congregación no tengan paz entonces. Sin embargo, no debemos intentar Perdón. Sin embargo, no debemos intentar tener paz por nuestros propios esfuerzos. Cuanto más nos esforcemos por tener paz, menos paz vamos a tener realmente. La única forma de tener shalom consiste en disfrutar a Mashiach cada día. Por la mañana, tomar a Mashiach como nuestro holocausto, ofrecerlo para la satisfacción de Yahweh. Después tenemos que tomarlo como nuestro alimento diario durante todo el día, ¿sí? Para suplir las necesidades específicas que todos tenemos. Sí, nosotros tenemos 3 comidas físicas y por lo menos deberíamos comer 3 veces al día a Mashiach también. No hay razón para que los miembros de la congregación entonces no tengan paz. No podemos estar diciendo no tenemos paz porque no tenemos excusas. Lo tenemos ahí todo para poder disfrutar de esa paz. Así que tenemos que disfrutar a Mashiach hoy, olvidarnos del día del ayer y también del día del mañana, porque Él nos dice que el día es hoy. El día de ayer ya pasó y todavía no llegó el día de mañana. Ya que el día de ayer ya pasó, ninguno de nosotros debe permanecer más en Él. Es como comer las cosas del día anterior, ¿no es cierto? Si ayer fracasamos o tuvimos éxito, eso ya pasó. Nosotros tenemos que concentrarnos en el día de hoy. Cada día trae su propio mal, dijo nuestro Adón. Si entonces como creyentes no tenemos el día de mañana, solo tenemos el día de hoy, cada día un paso. Así que no se preocupen por el día de mañana y vivan hoy. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos a Mashiach, sí, Mashiach en nuestro hoy. La ofrenda de paz se basa en que Elohim justamente entonces está satisfecho por el Olá. ¿Sí? Esa ofrenda de paz de la cual estamos disfrutando con él y con amigos, con familia, con personas con las cuales nos contactamos, o sea, con la familia del cuerpo, tiene como base que Mashiach es el holocausto. ¿Sí? Esto lo indican los siguientes pasuquín y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Los hijos de Aarón convertirán esto en humo sobre el altar, sobre la ofrenda quemada que esté sobre la leña que haya en el fuego como ofrenda encendida de olor grato a Yahweh. O sea, convertirán esto en humo, es el Sebach Shelamim, como ofrenda encendida. Todas las ofrendas que son colocadas son llamadas ofrendas encendidas. Todo lo que va sobre el altar es ofrenda encendida. Pero esta ofrenda tiene que ser colocada sobre la ofrenda quemada que está ya sobre la leña que estaba en el fuego. Y dice que el fuego del altar se mantendrá ardiendo sin que se apague. Cada mañana el sacerdote le echará leña, pondrá sobre la ofrenda quemada y convertirá en humo las partes grasas de la ofrenda de paz, ¿no es cierto? Entonces estas partes así son la ofrenda de quemada es justamente el olá, ¿no es cierto? Y la otra es el Sebach Shelamim. Aquí vemos que el olá provee entonces la base sobre la cual Elohim recibe la ofrenda de paz. La ofrenda es colocada sobre el olá perpetuo, ¿sí? Que es el holocausto perpetuo del cual se habla siempre. Es esa ofrenda que está todo el tiempo en el altar. No es que esté en un costadito, no es que esté en un rincón, no. El resto de las ofrendas van colocadas arriba, junto, como se puede, pero están en conjunto sobre el altar. Y esto es sumamente importante que lo entendamos. Basado en el holocausto que está siendo consumido en el fuego constantemente, Elohim recibe la ofrenda de Shalom en este caso, ¿no es cierto? Pero recibe todas las otras ofrendas también. Todas las ofrendas son aceptadas porque ese holocausto es presentado en holocausto continuo, ¿no es cierto? Como ya estudiamos, tenemos 2 holocaustos por día, uno durante el día y uno que arde durante toda la noche, que son como una cobertura, una intercesión permanente para toda la nación de Israel. Necesitamos entender eso porque la gente cuando iba y presentaba las cosas no siempre presentaba un holocausto, no era no formaba parte, excepto en determinadas transgresiones
o momentos o rituales en los cuales se los especifica muy claramente, ¿no es cierto? Lo normal es que no fuera necesario, pero el olá del cual todo el mundo podía disfrutar, al cual todos podían acogerse, era el olá que es permanente, constante, continuo, que estaba sobre el altar y que era provisión de Elohim justamente. La ofrenda de paz es también fruto del mutuo deleite que la ofrenda de harina proporciona tanto a Elohim como al hombre, ¿sí? Por una parte, la ofrenda de paz se basa en el holocausto y por otra, la ofrenda de paz es fruto del deleite que se tiene de la ofrenda de harina. Es decir, encontrarnos en shalom con Elohim depende de nuestra completa consagración y de nuestro vivir humano de Mashiach día tras día. Eso es alimentarnos de Mashiach. Esto, nuevamente lo decimos, no tiene nada que ver con la doctrina, sino con la experiencia. Y esa experiencia es una experiencia de vida. Si debemos disfrutar a Mashiach como nuestra paz de una manera práctica y diaria, primero tenemos que tomarlo como nuestro holocausto para satisfacción de Elohim nuestra también. Después tenemos que alimentarnos de él como ofrenda de harina para disfrutarlo como nuestro alimento. Sin ese alimento no seremos Mashiach. Entonces Mashiach sí, finalmente se va a convertir en nuestra ofrenda de paz, en nuestra ofrenda de shalom, porque Yahweh va a estar agradado de nosotros haciendo de Mashiach justamente nuestro todo. Yahweh se agrada de Mashiach y por lo tanto se agrada de un Mashiach que crece en nuestro interior. Creo que todos hemos experimentado esto en mayor o menor medida. Pero aunque hayamos experimentado Mashiach como las ofrendas, tal vez no hayamos tenido el conocimiento que comunican los cuadros de Vayikra. Realmente todo esto nos da esa comprensión, ¿no es cierto? Al presentarnos estos cuadros, Vayikra usa muchos términos técnicos, ¿no es cierto? Muchos de nosotros hemos experimentado Mashiach sin conocer los términos técnicos. Uno de estos términos es olá, por ejemplo, holocausto. Pero aún sin conocer el término, podemos experimentar una consagración diaria, ciertamente. Disfrutamos usando nuestro Mashiach interior para someternos en todas las pruebas a él, a fin de ser sumisos y agradables. Lo estábamos haciendo, no sabíamos que eso era un olá. Sí, presentamos este Mashiach Elohim para complacerlo. En esto consiste presentar a Mashiach como nuestro holocausto. Después de eso vamos a alimentarnos de él. Esto es tomar a Mashiach como ofrenda de harina. Lo hemos hecho muchas veces. No sabíamos que se llamaba ofrenda de harina, pero ahora estamos entendiendo que todo lo que estábamos haciendo no era cosa nuestra, que no estaban, se me ocurrió hacer eso y lo estoy haciendo, ¿no es cierto? Que no éramos nosotros, sino justamente que todo esto es plan del Padre y que si lo estamos haciendo es porque hay un ruaj en nuestro interior que nos está moviendo a hacer esas cosas. Y si tenemos ese ruaj, tenemos que darle gloria, ¿no es cierto? Porque no somos nosotros los que estamos haciendo esas cosas. De manera que esto tiene que iluminarnos grandemente para poder ver la magnitud de su obra y agradecer. Esto tiene que redundar en mucha alabanza. Meditar en estas cosas nos muestra la obra completa del Padre y nos ayuda a tener el material, digamos, para agradecerle y para alabarlo, para tener darnos cuenta, admirarnos de su obra, admirarlo a él. Eso es lo que necesitamos en buena medida, porque el cristianismo tiene una idea bastante superficial de la salvación, bastante mínima. Por eso no la trata con el respeto debido, no se comportan en general con el respeto debido. Cuando tomamos entonces a Mashiach como nuestro holocausto y nuestra ofrenda de harina, finalmente tenemos nuestra Sevach Shelamim, llegamos a tener una comunión con el Padre, comer juntos, estar con Él en su presencia, estar disfrutando de Mashiach y tenemos Shalom. En lo profundo de nuestro ser tenemos una sensación de gozo, de que estamos bien con Él y de que Él nos acepta. Quizá unos momentos antes podríamos haber tenido algún problema y debido a eso no nos sentíamos en paz con Elohim, pero ahora ya no hay problema si estamos en paz. Esto es disfrutar a Mashiach como nuestra ofrenda de Shalom. Todos podemos experimentar y disfrutar esto cada día. Bueno, hermanos, habiendo ahora terminado, en unos minutitos les paso el link y nos encontramos para charlar acerca de todas estas cosas. Shalom a todos.